Tenían un solo corazón y una sola alma. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común, y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La misericordia del Señor es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree en Jesús, que es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Por qué? ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomado de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo:
reciban al Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen le quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos, Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca mi dedo, trae tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la palabra de este santo evangelio se han borrado y perdonado nuestros pecados. Amén. Un saludo muy especial de Pascua, de Resurrección. Estamos celebrando ya el segundo domingo del tiempo de Pascua. Y durante este tiempo vamos a ver el recorrido. En la primera lectura tendrá lugar el Hechos de los Apóstoles. Todo el tiempo, así como lo he dicho el domingo pasado, en el primer domingo de Pascua de Resurrección, es importante reconocer algo en la vida. Durante todo este tiempo de Pascua vamos a ver y vamos a escuchar, vamos a tener el privilegio de llevar toda la secuencia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y durante los Hechos de los Apóstoles, ¿qué pasó después de la resurrección? ¿Qué hicieron los discípulos después de la resurrección? ¿Cómo empezó a formarse la iglesia en los primeros tiempos en los Hechos de los Apóstoles? Ahí lo vamos a encontrar precisamente en Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo vamos a encontrar esta gran riqueza de amor, de fe, de esperanza que Cristo, después de toda la Semana Santa, del trío pascual, de todos estos misterios, cómo fueron moviéndose los discípulos y cómo fueron ellos haciendo vida a través de una vida que recuerden que estaba naciendo la iglesia, estaba apenas comenzando la iglesia, y que hablar de los judíos y salir la iglesia cristiana católica, allí los judíos lo veían como una secta. La iglesia cristiana, los seguidores de Cristo, lo veían como una secta peligrosa. Por eso, en la particularidad del Evangelio de hoy, es que dice que ellos estaban reunidos, estaban escondidos por miedo a los judíos. Por eso hago toda esta introducción, para poder entender un poquito por qué ellos estaban escondidos, por qué ellos tenían miedo a los judíos. Recuerden que al principio incluso ellos se veían como una amenaza. Incluso los primeros cristianos empezaron a ser perseguidos. Los que se convertían en cristianos y eran llevados a un mausoleo donde habían unos leones, los tiraban allí para que se los comieran, y se volvía un espectáculo realmente cómo se comían los cristianos. Decían, o renuncia a eso o se lo echamos a los leones. Muchos cristianos no renunciaron a creer en Cristo, y muchos fueron los que fueron allí tirados a los leones. Por eso la iglesia no es tan fácil, el nacimiento de la iglesia, como a veces pensamos que el nacimiento de la iglesia es fácil, que ser cristiano es fácil, que la vivencia de Cristo es fácil. No, es muy dura en el crecimiento. Cuando los primeros inicios de la iglesia fue muy duro, fue muy difícil para todos los apóstoles. Muchas veces fueron presos, fueron detenidos, fueron perseguidos, pero ellos no desistieron. El gran valor, Jesús les acompañó siempre, por eso dijo: les estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y hoy vemos que a todo esto hay un elemento importante que los discípulos tenían para poder avanzar en todo este camino de fe. No era otra cosa que el elemento de fe. Por eso cuando Él se aparece, que los discípulos están encerrados, y la paz esté con ustedes, el saludo que les hace para reconocerle a Jesús, no estaba allí.
Tomás, y Jesús le dice a él: reciban el Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados le quedarán sin perdonar. A los que le perdonen los pecados le quedarán perdonados. A los que no se los perdonen le quedarán sin perdonar. Realmente vemos nosotros este poder también que introduce hoy en este segundo domingo de Pascua. Por eso el Papa San Juan Pablo II introdujo este segundo domingo de Pascua la Divina Misericordia. ¿Y por qué introduce esta devoción de la Divina Misericordia en este día? Porque Jesús perdona. Jesús nos da el sacramento de la reconciliación. Porque Jesús nos da el sacramento del perdón. Porque Jesús le da el poder a los discípulos para perdonar los pecados. Esto no es un invento de la iglesia, como muchas veces gente dice: ay, yo creo en la iglesia, pero eso de confesarme, ay no, yo no voy a estar diciéndole mis pecados a otro hombre. Ese es el diablo, quien le pone esas palabras a esa persona, porque el diablo es el que primero que no quiere que tú te confieses. Eso es el primero, el diablo es el que te pone esos pensamientos diciendo: no, yo no me confieso con un hombre como yo. No, yo no puedo estar diciendo los pecados a un hombre como yo. Yo me confieso a pata de una mata mata de no sé qué cosa. O una vez escuché diciendo a alguien: no, yo le corto la cabeza a una gallina y la sangre, yo me tomo la sangre de la gallina por la expiación de mis pecados. ¿Inventamos una serie de cosas? No, no inventemos. En la palabra de Dios, en San Juan capítulo 20, copien ahí, Juan capítulo 20 nos dice, precisamente la cita bíblica dice: después sopló sobre ellos, sopló el Espíritu sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no, les quedarán sin perdonar. Aquí está el mandato que nos encontramos en la palabra de Dios. Hoy está escrito en la palabra de Dios cuando le dio poder a los discípulos de perdonar los pecados, incluso hasta retener los pecados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Mírese la magnitud de la llave del reino que le da a los discípulos. Por eso este día celebramos la Divina Misericordia, porque aquí está realmente la misericordia de Dios. Dios sabía que nosotros, del momento de Adán y Eva, hemos pecado, que nos separó el pecado del paraíso. Por eso vino Jesús al mundo a mostrarnos su misericordia. Y no hay misericordia más grande que dejar el poder a los discípulos para perdonar los pecados. A veces me causa gracia cuando nuestros hermanos protestantes atacan el sacramento de la confesión. ¿Cómo usted se va a confesar con un hombre igual que nosotros? Y es que ellos no han leído la palabra de Dios. O solamente a ellos les conviene, no leen solamente las palabras que ellos interpretan mal, por cierto, la palabra de Dios sobre las imágenes o sobre otras cuestiones que ellos interpretan mal, que la madre de Dios tuvo más hijos. Interpretan mal la palabra de Dios, pero ¿será que no les han enseñado a ellos interpretar bien la palabra de Dios? Porque la palabra está en Juan capítulo 20, donde da el poder de perdonar los pecados. A quien se los perdone, les quedarán perdonados. Eso no es un invento de la iglesia, es realmente un gozo de la presencia de Dios, que hoy celebramos la Divina Misericordia. Realmente nosotros vamos a expresar diciendo: bueno, pero es que el sacerdote es como uno como nosotros. Gracias a Dios que es como uno como nosotros, que nos entiende, que nos comprende, que es humano. ¿Te imaginas que bajara un ángel a confesarnos? Apenas la baja del ángel, la picada de nosotros sería muy, muy grande. Nos asustaríamos, el ángel no nos entendería. Pero Dios ha dejado igual hombres como nosotros, entregidos entre los hombres, para llegar a la misericordia de Dios. Yo siempre he comparado también el sacerdote como un tubo de agua, de estos tubos de agua de hierro, que tú colocas, instalas en una casa, y que por ese tubo fluye agua cristalina que llega del manantial. Pero si en algún momento se llega a tapar esa tubería, tú la destapas y vas a encontrar óxido, vas a encontrar allí que el tubo, a pesar del tiempo que ha fluido esa agua cristalina, pues se ha oxidado. Y así también puede ser el sacerdote, por muy pecador que sea el sacerdote, por muy malo que sea el sacerdote, por muy aquel que no dé testimonio de fe, el sacerdote, por él fluye la gracia. Aunque él esté en pecado,
Él tiene la gracia de fluir esa gracia como esa agua cristalina que fluye por ese tubo oxidado y llega a la llave cristalina. Así también la gracia de Dios fluye por el sacerdote y llega al pueblo de Dios. Porque en el momento Dios utiliza ese instrumento para que su gracia llegue al pueblo de Dios. Por eso a veces la gente se preocupa, pero es que es un hombre pecador. Sí, precisamente los sacerdotes también nos confesamos con otros sacerdotes, hasta el Papa. El Papa también se confiesa, el obispo también se confiesa, todos nos confesamos. Nosotros aquí nada estamos diciendo, no, es que el sacerdote es inmaculado a Concepción. No, no, no. También tenemos nuestros pecados. Pero la diferencia es que cada uno de nosotros, el sacerdote, el fiel, el cristiano, el creyente, cada uno debe entregar cuentas por sí mismo. Nadie puede entregar cuentas por mí, ni yo por ustedes. Cada uno, cuando nos llame el Señor a su presencia, cada uno tendremos que entregarle cuentas a Él. Cada uno tendremos que decir, mira Señor, estas son mis cuentas. Y tú no le puedes decir como Adán y Eva, que en el paraíso empezarle culpas a otros. No, Señor, no fue, es que yo pequé fue por culpa de... No, hay que aceptar. Por eso en cada Eucaristía empezamos diciendo, Señor, acepto mis pecados, reconozco mi pecado y voy a la misericordia de Dios. Qué bueno que Dios ha dejado este sacramento de la reconciliación y la penitencia para acercarnos al sacramento del amor. No hay cosa más bonita acercarse. Mira, yo he tenido la experiencia de este sacramento. Hay gente que dura muchos años sin acudir a él, pero cuando acude, cuando llega, mucha gente ha experimentado, siento paz, Padre, siento que he dejado una carga de mi vida. Claro, ¿por qué? Porque tú puedes expresar todo aquello y puedes cambiar. Por eso hay 5 partes importantes de la confesión. Hacer un buen examen de conciencia, dolor, arrepentimiento, haber pecado, decir los pecados al confesor, cumplir la penitencia, pero hacer un propósito de enmienda. Yo siempre me quedo mejor con todos estos 5 pasos de la confesión, me quedo con el propósito. Porque hay gente que se puede confesar todos los viernes si quiere, pero si no coloca bien colocado en su vida espiritual el propósito de cambiar, el propósito de ser mejor persona, el propósito de ser mejor cristiano, el propósito de cada día cambiar para su familia, para amarla, para entenderla, el propósito de entender, de comprender, el propósito de manejar sus emociones, el propósito de perdonar, el propósito. Si no hay un propósito claro en su vida, podría ser un sacrilegio con la confesión, porque entonces incluso hay personas que se están confesando y están confesando su pecado y están pensando en el pecado que van a cometer en la tarde. Es un sacrilegio, porque no hay dolor y arrepentimiento de haber ofendido a un Dios, no hay un dolor y arrepentimiento de cambiar, de buscar la presencia de Dios. Por eso hoy, cuando nosotros celebramos la Divina Misericordia, no solamente ser devotos. Ay, que yo soy muy devoto de la imagen de la Divina Misericordia, esos rayos tan bonitos. Ay, Padre, tan bonitos son. ¿Y cómo vives? No solamente es decir que la imagen es muy bonita y que soy muy devoto a la Divina Misericordia. Sí, Dios es misericordioso. En otro momento vemos a un Padre misericordioso en el pasaje bíblico del hijo pródigo. Ese papá que recibe a ese hijo sin preguntar qué hizo, que cómo malgastó su plata, que cómo... No, para nada. Ahí vemos un papá que nos abraza, que hace una fiesta, que nos recibe. Un papá de misericordia. Siempre dice también la palabra de Dios, más vale en el cielo cuando se arrepiente un pecador, en el cielo hay una fiesta. Esto también lo dice la palabra de Dios. Entonces, la misericordia es tan infinita de Dios que Dios siempre nos da muchas oportunidades de perdonar nuestros pecados. Imagínense ese ladrón que estaba crucificado con Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando estás en el paraíso. Mire, desde la cruz brotó la misericordia de Dios. Porque él pudo decir, mire chamo, yo quiero crucificado, tengo el despacho cerrado, ahorita no te puedo atender. No es que estoy crucificado igual que usted. No. Eso lo hubiéramos dicho nosotros. Pero Jesús brota la misericordia cuando le dice, hoy mismo, no mañana, pero mañana vemos hoy, sino ayer nos encontramos, chamo. No. Él mismo le dice hoy a él dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Desde allí brota la misericordia de Dios. Sabía el momento por qué Jesús estaba en la cruz. Hoy conmigo estarás en el paraíso. Hoy mismo.
que hoy nosotros tengamos siempre y pidamos a Dios misericordia de cada uno de nosotros. Por eso la devoción que el Papa Juan Pablo II también introdujo, el rosario de la misericordia a las 3 de la tarde, a la hora de la misericordia. Esa es la hora de la misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús murió a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia. Que nos ayude el Señor a tener misericordia, que nos ayude el Señor a encontrarnos con nosotros mismos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a pedirle a Dios, en este momento, nuestra profesión de fe. Vamos a decir a Él que creemos en Él, que necesitamos de Él, que lo buscamos a Él,